Bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes. Jóvenes, Dios les bendiga. Gracias por esforzarse, gracias por tomar en cuenta que cada sábado tenemos que escuchar el mensaje, no que Lili trae, sino lo que Dios pone a mi vida, lo que el Espíritu Santo me hace hablar para que sea de bendición para ustedes, para que este mensaje, ¿verdad? Dice que toda su palabra de Él pues llegue, penetre, ¿verdad? Y hoy el Espíritu Santo me ha puesto 10 ejemplos de los jóvenes en la Biblia. El tema de hoy se llama Yo sí estoy adentro. ¿Por qué yo sí estoy adentro? Bueno, jóvenes, a veces nosotros nos creemos fuera y no creemos que nosotros no encajamos dentro de un círculo o de un lugar, ¿verdad? En este caso la iglesia. No, yo no pertenezco, pero hoy el Señor te dice, tú sí estás adentro y solamente tú tienes que decir, yo sí estoy adentro. Dios te ha elegido con un propósito y vamos a dar gracias a Dios por este día que el Señor nos permite hoy estar nuevamente, ¿verdad? Predicando y ustedes pues estar a través de esa pantalla viendo y escuchando el mensaje que Dios tiene hoy para sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos das. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el enemigo ha venido a querer desanimarnos, pero sabemos que tú nos has elegido con un propósito extraordinario, con un propósito para salir allá afuera y ser de bendición para ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está allá arriba en los cielos. Sabemos, Padre, que nos tenemos que preocupar porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdanos, Padre, a continuar y a llegar a nuestra meta, Señor. Ayúdanos, Padre, también a ser obedientes. Mira que el enemigo ha querido confundir la juventud, pero hoy te decimos, Satanás, no tienes parte ni suerte sobre los jóvenes. Estos jóvenes son declarados para Cristo y hoy se levantan jóvenes, hoy se activan los corazones de los jóvenes para seguir guerreando, para seguir levantándose, para seguir predicando, para seguir saliendo de los jóvenes discípulos, maestros. En el nombre de Cristo Jesús declaramos la libertad de todo joven oprimido, de todo joven que esté acarreando ahí maldiciones, de todo desánimo, depresión, orgullo, soberbia, fornicación. La echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que los jóvenes son para Cristo y que cada joven cuenta con un propósito especial y divino que el Señor ha trazado. Gracias, Señor, porque hoy declaramos que los jóvenes son con un propósito, jóvenes con un propósito, dispuestos a agradarte, dispuestos a servirte. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que hoy tenemos un propósito. Gracias, mi Dios, por todo lo bueno. Señor, despeja mentes, quita todo espíritu inmundo que quisiera venir a distraer, todo espíritu de distracción se va fuera en el nombre de Cristo Jesús, de esas casas, de esos lugares donde ellos están concentrados escuchando tu palabra. Gracias, Padre, amén. Y bueno, hoy el tema, ¿verdad?, se llama 10 jóvenes, ¿verdad?, usados. Y bueno, el principal, ¿verdad?, es yo sí estoy adentro. Y bueno, dice, ¿verdad?, en Jeremías, que antes de que nosotros pues naciéramos, antes de que nuestra mamá nos conociera, pues Él ya nos conocía cómo íbamos a ser. Él ya sabía, ¿verdad?, que cómo íbamos a ser, cómo iba a ser nuestro color, si íbamos a ser claros, oscuros, si íbamos a ser delgaditos, ¿verdad?, íbamos a ser llenitos. Y hoy la palabra del Señor, ¿verdad?, nos muestra jóvenes escogidos por el Señor. Y hoy aquí, ¿verdad?, nos dice claramente quiénes son y hoy vamos a aprender de todos ellos, ¿verdad? Es triste, ¿verdad?, pensar que a veces los jóvenes no los puede utilizar Dios. Sentimos como que no, Dios a mí no me puede estar hablando, estoy muy joven, no, ¿yo qué voy a hacer? No, por pena el qué dirán, ¿verdad?
Piensan que el Señor solo podrá usarlos una vez que ya hayan acabado la carrera en la universidad o que primero se tienen que casar para luego ser útiles en las manos de Dios. Nada más lejos de la verdad, porque realmente Dios no espera que tú te cases, Dios no espera que tú tengas una carrera. Dios lo que quiere es un corazón dispuesto, es lo que hemos estado trabajando. Corazones dispuestos a querer servirle, a querer buscarle, sobre todo amarlo. Yo a veces me pregunto y digo, tú joven, ¿tú quieres que tu novia te quiera por conveniencia o por amor? ¿Tú quieres que tu novia te busque por interés o porque realmente quiere estar contigo? Yo creo que, ¿verdad? Diríamos que todos queremos a alguien que nos quiera, no por conveniencia, no por interés, sino porque alguien realmente quiera nuestra compañía. Y así es Dios. Dios hoy te dice, yo no quiero a un joven que me busque por lo que le puedo dar. Yo quiero un joven que me busque por lo que ya le di, la salvación. Yo quiero un joven que me busque por gratitud, por amor, no por el que le voy a dar, no por la bendición, no por los milagros que puedo hacer, sino alguien que realmente quiera y crea en mí. Eso es lo que Dios espera de nosotros, alguien que le busque con amor, con esa pasión. Vamos a ver uno de los jóvenes, ¿verdad? El más conocido, que fue José en Egipto. Uno de los ejemplos más famosos de un joven usado por Dios es José, el hijo de Jacob, después de ser rechazado y vendido por sus hermanos cuando tenía solo 17 años. Imagínense, aquí vemos jóvenes que lamentablemente en los cruceros nos hemos encontrado con jóvenes que no tienen mamá, que no tienen papá, que es más, sus mismos familiares los han desechado. Pero aquí el Señor hoy, aquí nos está mostrando que aún José, siendo vendido por sus propios hermanos, Dios lo utilizó grandemente. Él tenía planes para él, y hoy así te está diciendo, joven, tú que nos estás viendo, es que mi mamá no me quiere, es que mi papá no me quiere, es que mi hermana no me quiere. Cualquier excusa que tú quieras poner, el Señor te ama y Él te está esperando. José acabó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos en Egipto, a saber, Potifar. José se comportó de una forma magistral. ¿Qué quiere decir? En todo, aun cuando la preciosa esposa de Potifar quiso seducirle. José no se había olvidado lo que su padre le había enseñado. Hoy, jóvenes, muchos de ustedes, nuestros padres nos han enseñado, nos han inculcado los valores, pero a veces una cosa es que nuestros padres nos lo hayan dicho y otra cosa es que nosotros los hayamos guardado en nuestro corazón. José guardó, ¿verdad? Él amaba a Dios y confiaba en Dios, y él sabía que por más hermosa que fuera la esposa de Potifar, él no tenía que caer ante él, estaba su jefe, la gratitud. Y así pasa. Ustedes jóvenes, ay, es que no puedo, ay, es que mira, ¿cómo poderle decir que no? No. Simplemente aquí vemos que José, al parecer, como nos lo cuentan, no era feo. Y la esposa de Potifar, nada fea. Entonces quiere decir, jóvenes, que si él fue tentado, ustedes también lo van a hacer. Pero si él también pudo, ¿verdad? Él pudo, fue un joven temeroso. Y él pudo decir que no. ¿Sí? José se mantuvo recto en todo momento y el Señor le exaltó a la diestra del faraón con el fin de perseverar al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? José se mantuvo firme al decir no, ¿verdad? Al decir no voy a caer, porque cuando tú dices no, los planes de Dios son más grandes. Imagínense. ¿Y qué pasó con él no caer en esa tentación? Pues él fue encarcelado, o sea, él por ser recto pagó un precio. Y hoy el Señor te dice, el precio que tú estás pagando por tu firmeza es porque de ahí va a salir lo mejor. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera caído en manos de la esposa de Potifar? A lo mejor hubiera pasado buenos momentos, a lo mejor seguiría ahí, pero no pasaría de ser más que Potifar. Porque eso es lo que hace el enemigo, estancarte. Y después de que Potifar se hubiera dado cuenta, o que la esposa de Potifar se hubiera chocado de José, él hubiera sido prácticamente muerto. Él hubiera sido leña. ¿Por qué? Porque realmente
obviamente Potifar no se iba a quedar con brazos cruzados, lo mandaría a matar o peor, ¿verdad? Pero más sin embargo su firmeza, su lealtad, su rectitud trajo buenas consecuencias, a pesar de que él fue encarcelado, pero ahí empezó el plan divino que Dios tenía para José. Y hoy el Señor te está diciendo, si tú estás siendo probado, esa prueba, si tú no la pasas, va a ser momentánea y peor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué pasa aquí? Que José, por ser recto, fue encarcelado, pero es que ese era el plan de Dios, que él fuera a la cárcel para que conociera, ¿verdad?, al copero. Entonces cuando tú estás siendo recto dices, pero ¿por qué? Si yo que te he sido fiel, mira cómo me está yendo. Es que está dentro del plan divino que Dios tiene para lo grande que te va a llevar. Entonces ahí es cuando entramos a no dudar. Si José, ¿verdad?, siendo recto, logró pasar esa prueba y estaba dentro de los planes de que él fuera encarcelado para llegar a lo mejor que él tenía que llegar, que era salvar, ¿verdad?, salvar toda esa hambruna que se venía durante 7 años. ¿Quién más podemos ver? El niño Samuel, alguien aún más joven que José, era niño Samuel, el cual fue dedicado a la obra del templo por su piadosa madre Ana. Como niño Samuel oyó la voz audible del Señor y recibió una palabra profética denunciando a Elí y a su familia por sus múltiples pecados. Samuel llegaría a ser el profeta más respetado en el tiempo de transición entre los jueces y la monarquía, pero todo empezó cuando era apenas un niño supuestamente insignificante. ¿A qué voy con todos estos resúmenes? Que a veces nosotros no nos creemos. ¿Seré yo? No, sí, tú, yo sí estoy dentro. Yo sí estoy dentro del plan que Dios tiene para mí. Yo estoy dentro de ese plan grande que Dios me va a llevar. La tierra es demasiado grande para que uno solamente la pueda ocupar. Necesitamos muchas mentes como tú, mentes dispuestos a esos cambios, esa fe que no mengue. Sí, necesitamos jóvenes como tú dispuestos a decir, a creerse lo que Dios te eligió, que Dios te escogió. Es como cuando viene, ¿verdad?, a lo mejor tu maestra y te dice, tú eres el elegido para ese papel de obra que vamos a realizar. Y tú dices, yo no, ni yo me la creo. Pero porque tú no ves lo que otros están viendo, porque tú no ves lo que Dios está viendo en ti. Eso es lo que no puedes a veces entender. Tú tienes que ver el diseño que Dios está viendo en ti. Simplemente tienes que creer. Y así pasaba. Samuel confiaba y amaba tanto en Dios. Él llegó a lograr escuchar esa voz audible. Entonces, ¿por qué a veces dudar de que yo seré yo? No, es alguien más el que debe de tomar mi lugar. ¿Por qué no le dices así cuando Dios te va a bendecir, que sea alguien más el que tome la bendición que tú, Dios, me quieres dar? ¿Por qué darte por vencido? Si aquí, ¿verdad?, Samuel amaba a Dios y era un simple niño insignificante como tú, como yo, como los que están, mas sin embargo él no dudaba que Dios lo amaba, que Dios tenía grandes planes para él. Vamos a ver quién más, el pastorcito David. Hoy en día tendemos a pensar en David como el rey más importante de toda la historia de Israel. Era fuerte, valiente y un hombre conforme al corazón de Dios. No obstante, David empezó su vida en anonimato, pastoreando las ovejas de su padre, mientras sus hermanos mayores iban a pelear contra los filisteos. Seguramente David pasó sus días alabando al Señor y vio cómo Dios le libraba de peligros en el campo, como osos, leones y otros animales salvajes. Dios fortaleció al joven David en el lugar secreto con el fin de usarle poderosamente en la nación de Israel.
su fe en Elohim le llevó a ponerse al gigante filisteo Goliat, y a partir de su victoria, el joven David, sin carrera universitaria y sin esposa, se convirtió en uno de los hombres famosos y temidos del Medio Oriente. Un simple pastorcito de ovejas se llegó a convertir. ¿Por qué? Porque él amaba donde Dios lo había puesto, aún siendo un simple pastorcito de ovejas. Él ocupaba su tiempo para amar a Dios. Y hoy Dios te dice, en el lugar que yo te he puesto, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tú quieres que yo te ponga en los lugares más altos para que tú me bendigas? ¿Para que tú me ames? ¿Para que tú me adores? ¿Eso es lo que tú quieres? Hoy vemos cómo estos jóvenes fueron elegidos siendo nada, no teniendo profesión. Mas sin embargo, Dios veía su corazón, veía su disposición, veía el agradecimiento que lo que Dios les daba en ese momento, ellos eran agradecidos. Joven, tú te has preguntado, yo soy agradecida con lo que hoy Dios me está dando, yo soy agradecido con lo que realmente Dios me dio. O espero que Dios me lleve a lo más alto para ser agradecido. Wow, yo creo que entonces por eso el Señor es que no nos ha bendecido como tiene que ser, no nos ha llevado a esos lugares grandes, debido a que nosotros, en vez de crecer para madurar, vamos a crecer para perdernos. Entonces aquí, ¿verdad? Estos jóvenes nos demuestran que ellos, siendo aún nada, ¿verdad? Ellos fueron elegidos por Dios. Estos jóvenes no les importaba tener las riquezas, no les importaba ser famosos, no les importaba llegar al trono. A ellos les importaba buscar a Dios. ¿Tú te has preguntado, he buscado a Dios con lo que hoy Dios me ha dado? Con mi trabajo, aún con mi trabajo que Dios me ha dado, lo he buscado, he dedicado un día especial para el Señor, realmente lo he agradecido en todo momento, aún en las dificultades, aún en las guerras, porque aquí muestra cómo David le cantaba al Señor, aunque sus hermanos iban a pelear contra filisteos, aunque iban a las guerras. David, mientras pastoreaba las ovejas, él buscaba al Señor. ¿Tú lo buscas en tus tribulaciones? ¿Tú lo buscas aún en tus problemas? Vamos a ver, ¿verdad? Alguien más que buscaba al Señor siendo joven. La criada de la mujer de Naamán dice, la sanidad de Naamán, el capitán del ejército, es bien conocida después de meterse 7 veces en el río de Jordán. El Señor lo curó totalmente de la lepra en la obediencia a una palabra profética dada por Eliseo. Sin embargo, lo que tendemos a olvidar es que la historia no comenzó con Eliseo, sino con una muchacha hebrea, la cual servía a la mujer de Naamán. Eso lo podemos ver en 2 de Reyes 5:2. Fue ella la que dijo a su señora, si rogase mi señor Naamán al profeta Eliseo, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando el rey oyó las palabras de la niña judía, siguió su consejo y buscó sanidad. No sabemos nada más acerca de la chica, sino cuántos años tenía. Ni cuántos años tenía, pero sí sabemos que poseía una gran fe en el poder sanador de Dios de Israel. Ojalá todas las muchachas de nuestra generación tuviesen la misma clase de confianza en el Señor. Fíjense, aquí no sabemos nada de esta muchacha, ¿no? Sino solamente lo único que sí sabíamos es que ella tuvo esta valentía para acercarse y decirle, ¿verdad? Pues a su jefa. ¿Qué le dijo? Que si ella rogase, ¿verdad?, al profeta Eliseo, que él estaba en Samaria, y le pidiera, porque ella sabía el poder de nuestro Dios en el cual confiamos. Y hoy nosotros como jóvenes le servimos a un jefe y lo único que hacemos es ocultar en quién creemos. Ay, no, que no vaya a ver que yo creo que soy evangélica, que soy cristiana, que predico, que voy acá a las misiones, que sirvo, que esto, porque ¿qué va a decir de mí? Cuando a ella no le importó, ella al contrario, ella se orgullecía de en quién ella creía y ella sabía que la respuesta estaba en su Dios, en nuestro Dios, que hoy yo te estoy hablando, el cual nosotros hoy servimos.
Fíjense la fe de ella siendo una criada y poderle acercarse a su patrona, ¿verdad? Igual nosotros, ¿cuántos de nosotros a veces hoy no nos queremos acercar por el miedo? ¿Y qué tal si me dice? ¿Y qué tal si Dios no lo cumple? ¿Y qué tal si esto? Ella sabía que Dios lo podía sanar. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién más? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo como jóvenes? ¿Por qué seguimos preguntándonos, ¿seré que yo encajo ahí? Claro, yo sí pertenezco, yo sí estoy adentro. El joven rey Josías, ¿quién era el joven rey Josías? El nombre de Josías es conocido en nuestros días porque era uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel y Judá. Su vida fue caracterizada por el temor al Señor, pero empezó a reinar con la tierna edad de 8 años. Cuando se descubrieron los libros de la ley de Moisés en sus días, realizó una reforma a nivel nacional que produjo un gran avivamiento. Sorprendentemente, Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía apenas 16 años. 16 años, ya que entra dentro de los jóvenes. Entonces, imagínense tener un cargo, pero ¿a qué voy? A veces ustedes no se creen capaces, a veces ustedes no creen en ustedes mismos. Cuando aquí vemos que Dios elige y ve nuestro corazón, ve la madurez. Josías era un rey bueno y sobre todo buscaba el favor de Dios, buscaba la obediencia, y él como rey, él sabía que él como rey tenía que su pueblo ser obediente también y buscar la presencia de nuestro Dios. Dice, algunos comentaban que Martín Lutero era joven cuando clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, así iniciando la reforma protestante. El alemán tenía sus 33 años en aquel entonces. No obstante, Josías tenía la mitad de años que el gran reformador protestante, quien decía que Dios no puede usar a los jóvenes. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo aquí comparamos, verdad? Aquí comparamos y vemos que a veces puedes llegar a tener mucha sabiduría, pero también puedes estudiar mucho para saber guiar. Pero aquí nos damos cuenta que Josías, siendo un niño, el que lo guiaba era Dios, el que lo hacía sentir era la presencia de Dios. Y a veces nosotros sentimos que necesitamos prepararnos, leer tantos libros que no es la palabra de Dios, y lo único que llegamos a ser ignorantes, porque se nos olvida que todo está escrito aquí, que lo único que tenemos que pedirle a Dios es la sabiduría para poder entender la Biblia, entender lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, sepamos y podamos compartir allá afuera en estos tiempos que hoy la humanidad y el enemigo ha cegado a través de ignorancia, a través de rebeldía. Y hoy el Señor nos está diciendo que así como Josías, así el Señor hoy quiere levantarte, así como David, así como el niño Samuel, así como José. Hoy Dios quiere decirte, tú estás dentro de los míos. Por eso dice, hoy yo sí estoy dentro de este grupo, hoy yo sí encajo. ¿Quién más? Jeremías el profeta, ¿verdad? El testimonio de Jeremías, ¿verdad? Él siendo un joven, aquí claramente en la Biblia, ¿verdad?, nos dice, el testimonio de Jeremías es algo parecido a aquel de Juan el Bautista. Si piensas que José, Josías y David eran jóvenes cuando fueron usados por el Señor, ¿qué dirías entonces de Jeremías? No había nacido todavía y la mano del Señor estaba sobre él. Dice el Señor textualmente, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y eso, ¿verdad?, cuando más hemos escuchado en Jeremías 1:5, esa palabra era para Jeremías, que el Señor ya lo había elegido desde el vientre. O sea, si nosotros decimos, bueno, yo que estoy joven será, bueno, ya nos mostró a José, y luego, no, es que José era un niño, David era un pastorcito de ovejas. Bueno, pues aún desde el vientre el Señor
ya había elegido a Jeremías antes de levantar a Jeremías como el predicador más destacado de su generación. Dios le tenía preparado en el vientre de su mamá. Algo increíble, ¿verdad? Imagínense, desde el vientre ya Dios también nos ha elegido y aún seguimos dudando. Señor, es que ¿me podrás utilizar a mí siendo joven? ¿Me podrás utilizar a mí siendo adolescente? ¿Me podrás utilizar a mí siendo yo un niño? Claro, aquí escrito está en la Biblia. Daniel, vemos también a Daniel, ¿verdad? Es cierto que Daniel llegó a ser un hombre mayor en Babilonia, pero comenzó siendo un muchacho. Fue escogido para cargos especiales en el extranjero porque era excelente en todo lo que hacía. Se esforzó tomando sus estudios en serio y luego Dios le usó en el momento oportuno para dar testimonio del Dios de Israel a los caldeos. Tanto Daniel como sus 3 amigos son buenos ejemplos que nos enseñan. Somos llamados a ser buenos estudiantes y a trabajar para glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas. La pereza es un gran pecado que los jóvenes cristianos debemos de evitar. Eso es lo que hoy en día, ¿verdad? El enemigo nos ha atacado. Los jóvenes cada vez se están volviendo más y más perezosos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues si mientras nosotros no nos esforzamos, pues no vamos a poder también tener la gracia para poder saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. En número 8 tenemos también, ¿verdad?, a un chico ya conocido, el chico con la comida. Antes de poder dar de comer a los 5,000, Jesús necesitaba comida. El que se la ofreció fue un muchacho completamente desconocido. ¿Cómo se llamó? No lo sabemos. ¿Cuántos años tenía? No lo sabemos. ¿De dónde era? Tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía al Salvador. Aquí este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. En Juan 6:9 lo vemos. Los mismos discípulos menospreciaron su ofrenda preguntando, ¿qué es esto para tantos? Lo que a veces, jóvenes, muchos nos van a despreciar. ¿Y esto que tú vas a? Esto no sirve. ¿Cómo crees? Lo que esto tú piensas, lo que la gente te ha despreciado, el Señor te dice, yo lo tomo, yo de esto puedo sacar aún más provecho. ¿Sí? Aunque no tengamos mucho, sí ponemos lo que poseemos en las manos de Cristo. Él podría hacer maravillas con aquello. De nuevo, no hace falta ser famoso ni alguien importante para ser usado por el Señor. ¿Se dan cuenta? Este muchacho no conocemos nombre, no conocemos nada, pero lo que él poseía, él lo dio al Señor y el Señor lo utilizó grandemente. Simplemente, joven, tienes que darle tu juventud al Señor para que el Señor de tu juventud haga grandes cosas como lo hizo con, ¿verdad?, estos 5 panes y 2 pececillos. Y por último, ¿verdad?, en Timoteo el pastor, el último nombre en nuestra lista es el joven pastor de la iglesia de Efeso, Timoteo. Pensamos que tenía sus 25 años cuando empezó a pastorear. Aún así, Pablo, ¿verdad?, le estableció como una columna del evangelio en una ciudad bien necesitada, animándole a ser un ejemplo en todo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿verdad? Por eso es que a veces nos dicen, ninguno tenga en poco tu juventud, mas sin embargo, ¿verdad?, sé ejemplo, que nadie menosprecie porque somos jóvenes, ni aún tú, joven, menosprecies tu juventud. ¿Seré yo el elegido? ¿Realmente yo como joven le puedo aportar a la obra del Señor? Claro que sí. Si no, hay que ser ejemplos como los demás jóvenes que les acabo de mencionar. Sino que tenemos que ser ejemplos, ¿verdad? Y como nos dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En 1 de Timoteo 4:12, ¿verdad? Y vemos, Timoteo era un joven, pero Dios quería usarle para edificar a la iglesia de Cristo. Hoy tu juventud el Señor la quiere utilizar para que edifiquemos allá afuera el mundo. Y bueno, ¿qué podemos entender en conclusión? Es cierto que la mayoría de los jóvenes del mundo solo quieren vivir para sí mismos y entregarse a sus pasiones vergonzosas.
Pero el Señor en su soberana gracia también decide levantar a jóvenes dedicados a la santidad y a las cosas de su reino. Jóvenes como José en Egipto, Samuel, David, la criada de Naamán, Josías, Jeremías, Daniel, el chico con la comida, Juan y Timoteo. Jóvenes como tú, jóvenes como yo, hoy te está diciendo que hoy Él te quiere levantar y nos quiere seguir levantando para poder hacer el cambio allá afuera. Hoy el Señor te dice, claro, tú sí estás dentro de los elegidos. Hoy el Señor te está diciendo, levántate y no dudes más que aún en tu juventud me puedes agradar y me puedes servir. Este es el mensaje que hoy el Señor ha puesto en mi corazón y espero, ¿verdad?, sea de gran bendición a su vida y los aliente y los motive a levantarse, a decir, sí, hoy yo pertenezco en el grupo que Dios me eligió para hacer el cambio allá afuera. Hay muchos cambios allá afuera por realizar y esos cambios tienes que empezarlos por ti mismo. Vamos a orar y que Dios te bendiga. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy me has enseñado que no importa si tengo títulos, si no tengo títulos, si tengo una carrera o no tengo una carrera. Tú ves el corazón, la disposición, la pasión, el amor que queremos por buscarte, por anhelarte, por salir allá afuera y predicar, Señor. Gracias, porque hoy hemos visto que aún Jeremías no lo habías escogido desde su juventud, sino que lo escogiste desde el vientre. A tú lo escogiste aún siendo un niño. A Samuel también tú lo escogiste y han llegado a impactar. Y hoy, Señor, sabemos que los jóvenes que están escuchando este mensaje, hoy yo sé, Señor, que tú también los vas a utilizar para que salgan, impacten y hagan cambios allá afuera en tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, porque también nos has demostrado que con lo poco que nosotros tenemos y lo entreguemos de corazón, tú vas a hacer cosas grandes, como aquel muchacho que se acercó, aquel chico se acercó a otorgar y dar lo que tenía para que el Señor hiciera de eso grandes maravillas. Gracias, Señor, porque confiamos que tú hoy vas a hacer tu obra en todos los jóvenes que están escuchando este mensaje, porque no es una coincidencia, es de que tú hoy les estás diciendo, levántate porque para mí no hay nada imposible. Y así como David era un pastorcito de ovejas, así lo que tú hoy seas hoy en día, hoy yo te pienso llevar para lo grande, para algo grande, porque mis planes son de bienestar y no de malestar. Gracias, Padre, porque hoy yo confío, Señor, que tú hoy nos vas a utilizar grandemente. Te damos toda la gloria y toda la honra. Que Dios les bendiga, jóvenes, y hoy levántate. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.